Bienvenido a un ejemplo de cómo resolver una ecuación lineal en una variable con variables en ambos lados y paréntesis. Es importante recordar a medida que avanzamos en el proceso de solución, cualquiera que sea la operación que realicemos en un lado de la ecuación, también debemos realizarla en el otro para que el resultado sea una ecuación equivalente. El primer paso para resolver esta ecuación es para simplificar ambos lados de la ecuación, lo que significa que limpiamos los paréntesis y combinamos términos similares. Entonces, mirando el lado izquierdo de la ecuación, primero escribamos W negativo como 1W negativo. Y tenemos que tener cuidado aquí. Tenemos menos 2 veces una cantidad W más 4. Debido a la resta, distribuimos 2 negativos. Porque recuerda, menos 2 es equivalente a más negativo 2. Entonces podríamos escribir esto como más negativo 2 veces esta cantidad, pero dejémoslo en esta forma. Solo recuerda que distribuimos 2 negativos. Entonces negativo 2 veces W es negativo 2W. Y de nuevo, podríamos escribir más 2W negativo. Escribamos menos 2W, que es equivalente. Y luego negativo 2 por 4 es negativo 8. En lugar de escribir más 8 negativos, escriba menos 8. Igual en el lado derecho, escriba 6W menos 5 menos 1W. Y ahora necesitamos combinar términos similares en ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, negativo 1W menos 2W es negativo 3W. El lado izquierdo se simplifica a 3W negativo menos 8. Igual en el lado derecho 6W menos 1W es 5W. El lado derecho se simplifica a 5W menos 5. Esta ecuación es equivalente a la ecuación original, pero ahora ambos lados están simplificados. Recuerde que nuestro objetivo es resolver para W, lo que significa que necesitamos aislar W en un lado de la ecuación. Observe en este momento que tenemos términos W en ambos lados de la ecuación, lo que nos lleva al siguiente paso donde sumamos o restamos para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Aislemos el término variable en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, mirando el lado derecho, necesitamos deshacer este 5W positivo sumando o restando, lo que significa que para el siguiente paso restamos 5W a ambos lados de la ecuación. Y ahora simplificamos. Negativo 3W menos 5W es negativo 8W. El lado izquierdo ahora es negativo 8W menos 8. En el lado derecho, 5W menos 5W es 0. Es por eso que restamos 5W en ambos lados. El lado derecho se simplifica a 5 negativos. Una vez más, esta ecuación es equivalente a la ecuación dada, pero ahora el término variable está en un lado de la ecuación. Pero todavía no hemos aislado el término variable porque tenemos 8W negativo menos 8 a la izquierda. Necesitamos aislar 8W negativo deshaciendo menos 8, lo que significa que el siguiente paso es agregar 8 a ambos lados de la ecuación. Y ahora simplificamos. Tenemos 8W negativos. Entonces negativo 8 más 8 es 0, lo cual nuevamente es la razón por la cual agregamos 8 a ambos lados de la ecuación. Negativo 8W es igual. Negativo 5 más 8 es positivo 3. Ahora que hemos aislado el término variable en un lado de la ecuación, ahora multiplicamos o dividimos para aislar la variable y resolver la ecuación. Y debido a que 8W negativo significa 8 veces negativo W, para deshacer la multiplicación y resolver W, dividimos ambos lados entre 8 negativos. Simplificando, el 8 negativo dividido por el 8 negativo se simplifica a 1. Una vez W es W. Tenemos W igual a 3 dividido por 8 negativo es equivalente a 3 8 negativo. Entonces la ecuación W es igual a 3 8 negativa es equivalente a la ecuación original, pero ahora porque es resolver para W, esto también nos da la solución. Lo que significa que si sustituimos 3 8 negativo por W en la ecuación original, debe satisfacer la ecuación, lo que significa que después de realizar la sustitución, la expresión de la izquierda debe ser igual a la expresión de la derecha. Y verifiquemos esto antes de irnos. Entonces, para nuestra verificación, ahora sustituiremos 3 8 negativo por W. Lo que nos da negativo y luego negativo 3 8, o lo opuesto a negativo 3 8, menos 2 veces la cantidad negativa 3 8 más 4. Es igual a 6 veces negativo 3 8. Menos 5 menos negativo 3 8. Vamos a evaluar ambos lados de esta ecuación usando una calculadora. Primero ingresemos la expresión de la izquierda. Tenemos negativo o lo opuesto a negativo 3 8.
Menos 2 veces la cantidad negativa 38 más 4, Enter. 4. Enter. También convierta esto a una fracción presionando más, Enter, que es negativo 55,8. Ahora evaluemos la expresión en el lado derecho de la ecuación para asegurarnos de que obtengamos el mismo valor. Tenemos 6 veces negativo 38. Menos 5 menos negativo 38. Negative 3/8. Y podemos ver que obtenemos el mismo valor. Ambos lados de la ecuación son iguales a 55,8 negativos después de sustituir 38 negativo por W, que verifica nuestra solución como correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.